Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que me escuchen bien y se vea bien para que empecemos la clase. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Sí, hola Sebastián, hola a los que ya llegaron antes. Perfecto. Vamos a repasar entonces, como siempre, la clase anterior. Recuerden que ya estamos en la clase número 10, así que llevamos harto contenido ya, y ahora pasamos ya a la mitad del siglo XX en Chile. Vamos a terminar, en estos días vamos a terminar ya el eje de historia de Chile, y vamos ya a empezar con el siguiente módulo que nos toca en la PSU, que es ya de historia europea, pero nos queda un poco ver la segunda mitad del siglo XX, que vamos a empezar hoy día, y algo de historia contemporánea. Y para eso vamos a repasar entonces lo que vimos en la clase anterior. Estábamos revisando el segundo gobierno de Arturo Alessandri, 1932 a 1938. Recuerden que de 1920 a 1925 era el primer gobierno, y ahora hablamos del segundo. También vimos la formación del Frente Popular y los gobiernos radicales de 1938 a 1952. El modelo ISI, que era el modelo económico impuesto ya a partir de 1930, más o menos, que es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Y además hablamos del Estado benefactor. Recuerden que estábamos en esta transición entre el modelo de crecimiento hacia afuera y el modelo de crecimiento hacia adentro, que se tradujo en el modelo ISI. Y tenemos que tener en cuenta las diferencias entre esos dos modelos económicos que marcan la historia de Chile durante el siglo XX. Y tal como me está diciendo Sebastián, cuando terminemos este primer eje de historia de Chile, vamos a hacer un resumen del contenido, de lo que entra en este eje, que es bastante largo, porque vimos desde conquista, colonia, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, así que es harto por ver, y la idea es que hagamos un resumen. Gracias Sebastián, lo voy a tener en cuenta. Y hoy la clase número 10 es Chile a mediados del siglo II, la segunda parte, que tiene que ver con las transformaciones estructurales. Y para eso nuestro objetivo es describir la sociedad chilena a mediados del siglo XX, analizar el impacto de la Guerra Fría en América Latina y Chile, y caracterizar el proceso de reforma agraria y sus consecuencias políticas, económicas y sociales. Ya en la clase pasada yo les había comentado que vamos a hablar de estas transformaciones estructurales que van a cambiar, van a marcar la segunda mitad del siglo XX en Chile, y que se van a traducir en economía, en política y en sociedad, o sea, en todos los ámbitos del país. Y hoy día vamos a revisar una de esas transformaciones estructurales que tiene que ver con la reforma agraria. Vamos a ver solamente una, y ya la próxima clase nos vamos a detener en otro tipo de cambios o transformaciones estructurales en Chile. Se llaman así porque, tal como les decía, cambia la estructura completa de la sociedad, y eso también está marcado por los acontecimientos que están ocurriendo en el extranjero. Y eso es lo que nos vamos a detener hoy. Bien, partimos entonces con la sociedad chilena a mediados del siglo XX. Esta es una lista de los cambios o de las características que va a tener la sociedad a mediados del siglo XX o 1950, luego del paso del Frente Popular y los gobiernos radicales en Chile. Recuerden que estos gobiernos radicales estaban marcados por la presencia más activa del Estado
en economía, en seguridad social, en educación, y eso hace que se vayan provocando ciertos cambios importantes, como por ejemplo el desarrollo de un sistema nacional de salud, que es lo que están viendo ustedes ahí al principio. Se crea el Servicio Nacional de Salud para atender a la mayoría de la población y entregar los servicios básicos que son los que heredamos nosotros también en el día de hoy. Y eso también tiene que ver con el aumento del gasto público por parte del Estado, que inyecta mucho más dinero a estas áreas sociales, cosa que no estaba pasando a fines del siglo XIX y que va a marcar la sociedad ya a partir de 1920, 1930, y que se intensifica entonces con estos gobiernos radicales. Además, hablamos del mejoramiento de la calidad y el acceso a la educación. Aquí ya habíamos dicho en clases anteriores que existía el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública durante el siglo XIX, que se encargaba de fiscalizar y de mantener el gasto en educación, tanto primaria como secundaria y también universitaria. Ahora, ya a partir de 1950, existe el Ministerio de Educación como organismo independiente que se encarga de esas mismas funciones y que fiscaliza también y controla la educación. Y eso hace que se disminuyan los niveles de analfabetismo y además se mejore y se amplíe el acceso a la educación en todos sus niveles. Y que es otro de las aristas, de las características que tiene el llamado Estado benefactor o Estado de bienestar. Y además, eso se traduce en el desarrollo de un sistema de seguridad social y de previsión social también. Hay mayor cantidad de trabajo en el tema de la jubilación, en el tema de la previsión, cosa que tampoco se estaba dando con tanta intensidad antes. Y además, uno de los cambios que ya habíamos visto y que estaba marcando el siglo XX era la centralización de la industria y los servicios en la ciudad. La ciudad, no tanto la capital, Santiago, que sí es la más importante, pero otros centros urbanos como Concepción, como Antofagasta en su momento, y como otras ciudades se convierten en polos urbanos y de centros de trabajo que va a marcar también el paso y el tránsito de personas desde el campo hacia la ciudad. Ya habíamos dicho que en este momento la población urbana sobrepasa con creces a la población rural en Chile. Y eso ya es un signo de no solamente de urbanización, sino que también un signo de modernización de la sociedad, cosa que va a marcar todo el siglo XX. Y además, también habíamos hablado de la ampliación del sufragio y que estaba marcado por los movimientos sociales, particularmente el movimiento de las mujeres, lo que provoca que ya en 1949 la mujer pueda tener acceso a las elecciones parlamentarias y presidenciales. Y ya en 1953 la mujer por primera vez vota en una elección presidencial. Eso hace que el universo electoral ya sea mucho más amplio que antes, donde teníamos solamente que los hombres estaban capacitados para votar, mayores de edad y que supieran leer y escribir. O sea, habían brechas bastante importantes que quizás ahora no son tanto, pero en ese momento donde no teníamos una cobertura educacional tan amplia, provocaba que ese universo electoral fuera mucho más reducido. Ahora ya tenemos una flexibilización del sufragio y más posibilidades de que otros grupos sociales tengan una participación política oficial. Y por último, también tenemos la presencia de una mayor diversificación social. Eso quiere decir también que se amplían los servicios públicos del Estado y eso también va a abrir un espacio para los empleos públicos y para que la gente pueda acceder a trabajos de mejor calidad. Y eso incide directamente en lo que ya habíamos conversado también, que es el desarrollo de la clase media en Chile. La ampliación de los servicios públicos y la creación de empleos como de funcionarios públicos hace que la clase media pueda surgir de mejor forma y se amplíe cada vez más esas capas medias que están representadas por médicos, por profesores y por funcionarios públicos, obviamente. Además, por los militares, que también habíamos conversado un poco de eso en clases anteriores. Así que todo este listado son más o menos las características positivas, por supuesto, del siglo XX, de mediados del siglo XX, y que son reflejos de las transformaciones políticas y económicas que se están sucediendo en el periodo. Tenemos entonces que todo este listado lo podríamos resumir
en la palabra modernización, en el crecimiento y la modernización de la industria, de las actividades económicas y además de la modernización de la ciudad, de los centros urbanos. Y todo ese proceso de modernización se va a reflejar en estas características que yo les estaba comentando recién. Y es en esa sociedad en Chile que se está estabilizando la que también empieza a recibir influencia de otros países y se desarrollan sistemas políticos y también económicos distintos. El sistema de crecimiento hacia adentro, que lo habíamos visto en la clase pasada, no sé si se acuerdan, que se refleja en este modelo EASY, también es influencia de la figura del Estado benefactor de otros países y particularmente de Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial hay un replanteamiento del sistema político y económico de los países de Europa y que ese replanteamiento concluye que el Estado tiene que hacerse más partícipe y tiene que inyectar más recursos a la recuperación de los países luego de la Segunda Guerra Mundial, y eso va a provocar el surgimiento del estado de bienestar. Y es esa figura la que también influye en países como el nuestro. Así que todo esto está marcado también por la influencia de la coyuntura internacional. Y vamos a ver ahora que uno de los acontecimientos más importantes a nivel internacional es lo que va a marcar este segundo periodo del siglo XX y que está marcado, ya les voy a decir, por la Guerra Fría, que lo vamos a comentar ahora. Les había traído una especie de collage, no me quedó tan bonito, pero que refleja también el desarrollo de la cultura y de las artes en esta época. Ya hacia 1945 tenemos a estos grandes poetas que todos conocemos, como Gabriela Mistral, Pablo Neruda, que van a ganar el premio Nobel también, y que es muy importante porque son de los primeros personajes como reconocidos en el ámbito internacional. Y además están los fenómenos que allá habíamos conversado, de la ampliación del sufragio, de la migración campo-ciudad, y además del aumento de las movilizaciones sociales en Chile, que va a marcar mucho también esta época. Y además, en el desarrollo de la cultura y las artes, tenemos la difusión de nuevos medios de comunicación en Chile, como la radio, como el cine, y prácticas como las que ustedes ven en la primera imagen, que es el radioteatro, que implica uno de los mayores exponentes de los medios de entretención y de comunicación en esta época. Y eso va a ampliar también la difusión de la información y el acceso de las personas también a la información internacional. Ya no solamente son los medios escritos, sino que ahora tenemos medios audiovisuales. Y el cine va a reemplazar un poco al teatro en los medios de sociabilización y de entretención en la época. Sí, y eso también va a reflejar un poco esto que llamábamos antes el camino de la modernización. Y vamos a ver entonces lo que ya les había comentado acerca del impacto de la Guerra Fría en América Latina y en Chile. Si es que no hay dudas hasta el momento, voy a continuar. Vamos a ver cómo esta nueva etapa en la historia mundial va a marcar a Chile y de qué forma. Para eso, ustedes están viendo ahí un mapa de las alianzas internacionales hacia 1939, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. Nos vamos a ir un poquito hacia atrás, pero esta imagen es bien importante para que veamos como el sistema de alianzas en esa época. Tenemos entonces las dos grandes potencias, la que está marcada en rojo, que es la República Socialista Federativa de Rusia o la Unión Soviética, y por otro lado tenemos las potencias aliadas representadas principalmente por Estados Unidos. Estados Unidos y la Unión Soviética se convierten en los triunfadores o en las potencias centrales después de la Segunda Guerra Mundial. Y no son solamente esos dos polos, sino que ellos también tienen otros aliados en los distintos continentes que van a empezar a marcar entonces la influencia de los sistemas políticos y económicos en el resto del mundo. La Unión Soviética representa el proyecto socialista o comunista, tanto en lo político como en lo económico, mientras que Estados Unidos, por otro lado, va a representar este proyecto, entre comillas, democrático y del liberalismo económico. Por lo tanto, se van creando dos sistemas opuestos bajo los cuales los distintos países empiezan a formar parte de su influencia. Y eso es muy importante también para ver
cómo se marca la etapa de la Guerra Fría y quién es más fuerte que el otro, principalmente. En la Guerra Fría, entonces, tenemos estas dos grandes potencias, Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por otro, cada uno con distintos medios de enfrentarse, no necesariamente por el conflicto bélico, sino que por el desarrollo del armamento y también por la cantidad de países aliados que tienen cada uno. Si me van entendiendo hasta aquí, entonces, si bien este mapa muestra en plomo las partes neutrales o los países neutrales durante la Segunda Guerra Mundial, este panorama va a cambiar después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, porque ya no van a ser neutrales, sino que van a empezar a aliarse a uno u otro proyecto. Y eso es muy importante también para ver cómo se va gestando este sistema de alianzas en el mundo. Y pasó hacia 1959, que uno de estos países en Latinoamérica empieza a seguir el ejemplo de la Unión Soviética. Si saben cuál es ese país, ese acontecimiento va a marcar la influencia de la Unión Soviética en el resto de los países de América del Sur. Y eso ya hacia 1960 nos marca también nuestro modelo político en Chile. Justamente, Marcianito me dice Cuba se convierte en uno de los primeros países aliados de la Unión Soviética hacia 1959. Y eso se conoce como la Revolución Cubana. La Revolución Cubana se convierte después en un ejemplo a seguir por la mayoría del resto de los países de América del Sur. Y Chile no se queda fuera de ese proceso. Así que eso es una victoria para la Unión Soviética, pero a la vez es una amenaza para Estados Unidos, que ve Cuba como uno de los focos del desarrollo del comunismo y que se puede expandir hacia el resto de los países. Por lo tanto, ya hacia 1960, América Latina se constituye en un polo conflictivo para ambas potencias centrales, tanto para Estados Unidos como para la Unión Soviética. Ahí está entonces lo que yo les comentaba acerca de la Revolución Cubana hacia 1959, bajo el liderazgo de Fidel Castro, que toma la capital de Cuba, La Habana, hacia 1959 y logra sacar del poder a Fulgencio Batista, que era el dictador que había gobernado Cuba hacia esa época, y lleva a cabo una serie de reformas y de cambios importantes que nos recuerdan a lo que veíamos al principio como esto de las transformaciones estructurales. Esas transformaciones estructurales se van a empezar a llevar a cabo en Cuba siguiendo las doctrinas del pensamiento comunista de la Unión Soviética. Y eso está reflejado, por ejemplo, en las expropiaciones de ciertas empresas privadas que estaban sobre todo a manos de estadounidenses, como las azucareras, como las empresas de ron, que eran los principales productos que exportaba Cuba hacia el extranjero. Fidel Castro lo que hace es expropiarla y pasarla a manos del Estado, y además se quita la influencia de empresarios extranjeros en la economía cubana. Entonces, ese tipo de reformas son las que también van marcando la historia y el sistema político y económico en Cuba. Ese sistema se va a mantener con relativa estabilidad incluso hasta el día de hoy, pero con el mando de Fidel Castro hasta el 2008, donde asume su hermano, pero se van dando cuenta que este sistema va marcando todo el siglo XX. Ivette pregunta hasta qué grado llegó el comunismo en Chile, su impacto y esas cosas. Es justamente ese tema es el que estamos tocando ahora, Ivette, como el grado de influencia que tiene el sistema comunista en Chile. El Partido Comunista en Chile es bien antiguo, es de la década del 20, pero ahora, con este contexto internacional que estamos hablando, se va a reflejar de manera más notoria, porque el primer presidente socialista que va a asumir en 1970, que es Salvador Allende, va a implementar ya en el gobierno, o sea, va a implementar ya reformas estructurales como las que estábamos diciendo, y eso ya refleja el grado de influencia del sistema comunista en Chile. Más que comunista del Partido Socialista, pero el mayor impacto es el que vamos a ver ahora, el que no alcanzamos. La próxima clase vamos a ver el gobierno de Salvador Allende, pero estamos viendo que ya a partir de 1960, con el tema de la Revolución Cubana, ya vemos que la influencia de esa ideología en Chile va a ser cada vez mayor. ¿Sí? Bien. Y entonces, Fidel, les traigo estas imágenes para que nos contextualicemos un poco en el tema de la Revolución Cubana y cómo después
ese acontecimiento empieza a marcar el surgimiento de movimientos guerrilleros en el resto de los países de Latinoamérica, como Guatemala, Nicaragua, Uruguay y también Chile. Y eso va a modificar y va a seguir complejizando el escenario político de esta época. Ya habíamos visto en la clase pasada que tenemos una política marcada por la izquierda, por el centro y la derecha. Espero que se acuerden de ese esquema que habíamos visto la clase pasada, con la formación de nuevos partidos políticos también. Ahora siguen creándose nuevas organizaciones y sigue complejizándose este escenario político, bajo la influencia de estos acontecimientos internacionales como la Revolución Cubana. Como les digo, entonces la Revolución Cubana se va a convertir en un ejemplo a seguir por algunos de estos países de América del Sur, y el liderazgo de Fidel Castro también va a inspirar a un grupo, sobre todo de jóvenes, que van a formar distintas agrupaciones en pos de ese camino. Bien, pero tal como puede ser un ejemplo para algunos países, para otros esto es una amenaza, y esa amenaza está representada principalmente por Estados Unidos, que piensa que el comunismo se va a expandir y va a influir en la mayoría de los países, y eso hay que detenerlo de alguna manera, y hay que crear ciertas instituciones y ciertas alianzas para detener el avance del comunismo en América Latina. Y para eso se crearon principalmente dos programas muy importantes. El primero es la llamada Alianza para el Progreso, un programa que fue promulgado bajo el gobierno de John Kennedy, donde se ofrece una ayuda económica importante para los países de Latinoamérica para llevar a cabo reformas en la educación, en salud, en la previsión social, que eran los temas importantes que habíamos visto al principio de la clase y también la clase anterior. Por lo tanto, esa ayuda económica también va a representar una alianza o quizás también una dependencia hacia Estados Unidos, y eso es justamente lo que quiere este país con los países de Latinoamérica, o sea, crear una alianza, crear un sistema de alianzas para justamente detener el avance del comunismo y detener la alianza con la Unión Soviética. Por lo tanto, la Alianza para el Progreso es un sistema, es una reforma o es un programa económico, de ayuda económica, pero que también tiene intenciones de generar alianzas estratégicas con los países de Latinoamérica. Y además, por otro lado, aparte de esta ayuda económica, se crea la doctrina de la seguridad nacional, que ya se refleja en una preparación militar y en trabajos de inteligencia para estudiar el avance del socialismo y de estas ideologías en Latinoamérica, y crear ciertos sistemas militares, de preparación de militares para controlar entonces el sistema político en el resto de los países. La doctrina de la seguridad nacional se reflejó sobre todo en la llamada Escuela de las Américas, que era una institución que preparaba militares y los preparaba en temas de inteligencia y de investigación también, y sobre todo para hacer esta separación y esta diferencia entre lo que era la democracia de Estados Unidos, la democracia liberal de Estados Unidos, y el comunismo soviético. Y la idea era tener estos sistemas como opuestos y defender la democracia liberal en oposición al comunismo soviético. Y ese estudio, esa preparación se lleva a cabo en la Escuela de las Américas bajo la doctrina de la seguridad nacional. La idea era, o el objetivo, era ver el comunismo como una amenaza, como algo negativo. Entonces, eso también iba tanto por la preparación militar, por trabajos de inteligencia, como también por la enseñanza doctrinaria. Y por eso este programa lleva ese nombre. Y eso, el objetivo era justamente proteger, entre comillas, la seguridad nacional, sobre todo de los países latinoamericanos que estaban, entre comillas, en peligro en base a este acontecimiento de la Revolución Cubana. Sebastián pregunta en qué ámbitos ayudaba la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso inyectaba recursos para reformas sociales, como reformas en educación, reformas en salud, sobre todo. La idea era que un gobierno llevaba a cabo un programa, por ejemplo, de Servicios Nacional de Salud, y para eso este programa de la Alianza para el Progreso ayudaba con algunos recursos para llevar a cabo esos proyectos de
por ejemplo, entrada de medicamentos o de programas de vacunación. Ese tipo de programas eran los que financiaba la Alianza para el Progreso. Y por eso este programa también involucraba a Estados Unidos en las políticas de los países latinoamericanos. Entonces se dan cuenta que la contraofensiva de Estados Unidos a este proceso de alianza con el comunismo soviético se expresa en dos ámbitos: en el ámbito político, en el ámbito económico, pero además en el ámbito militar. Y esto es súper importante porque representa un antecedente del quiebre democrático de 1973. Así que es importante que lo tengamos en cuenta, porque ahí vamos a ver que la preparación militar y la preparación del golpe de Estado viene de mucho antes, viene de la década del 60 incluso, con esta doctrina de la seguridad nacional. Por eso, cuando veamos ya el golpe de Estado, vamos a ver que eso no ocurre de un día para otro, sino que tiene un camino detrás que hay que analizar y que empieza justamente con este tema y con esta contraofensiva de Estados Unidos. Teniendo en cuenta eso, entonces, teniendo en cuenta ya el panorama internacional, vamos a ver que en Chile eso se refleja en el escenario político a partir de lo que podemos llamar como la política de los 3/3 en Chile. ¿Qué significa eso? Que ya en las elecciones parlamentarias y presidenciales se va a reflejar la existencia de 3 polos distintos, que ya los habíamos visto en la clase anterior, que es la izquierda, el centro y la derecha. Por lo tanto, el porcentaje de votos se va a dividir en 3 partes distintas, y por eso se llama la política de los 3/3, porque ya tenemos un escenario mucho más complejo, donde ya la izquierda no solamente va a tener una línea, sino que se va a diferenciar entre la izquierda tradicional, que está representada por el Partido Socialista, el Partido Radical, y además la formación de organizaciones ya de extrema izquierda que siguen el ejemplo de la guerrilla en Cuba y que tiene que ver, por ejemplo, con la fundación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, en 1965, al mando de Miguel Enríquez. Y además se crea un nuevo frente, una nueva coalición de partidos de izquierda, que es el llamado Frente de Acción Popular, o FRAP, que agrupa a comunistas, socialistas, radicales, y que, como ya habíamos visto también en la clase anterior, se trata de alianzas estratégicas para poder tener candidatos que lleguen al poder, para hacerle frente al avance de la derecha. Y la derecha, por su parte, hace lo mismo. También se unen liberales y conservadores, creando el Partido Nacional en 1966, que ya representa las fuerzas del liberalismo y también representa a aquella gente que está a favor de la democracia liberal de Estados Unidos. Y eso ya va a crear entonces 2 polos opuestos en la sociedad, que vamos a ver ya la próxima clase, que se refleja en un clima de polarización política, en un clima ya de radicalización política, donde la gente va a estar cada vez más dividida entre estos proyectos políticos económicos de la época. Y al centro tenemos la fundación de uno de los partidos más importantes también en Chile, que subsiste hasta el día de hoy, que es la Democracia Cristiana, o el Partido Demócrata Cristiano, fundado en 1957, y que tiene su antecedente en la Falange Nacional y en este movimiento nacional conservador de la juventud, que se había separado un poquito del Partido Conservador tradicional y había fundado un movimiento que después se reflejó en este Partido Demócrata Cristiano, que siguen los postulados de la doctrina social de la Iglesia, y que eso también va a marcar la política de la época. Y además el Partido Radical, que sigue manteniéndose un poco al centro, pero algunas de sus facciones se unen al FRAP, que es este Frente de Acción Popular de la izquierda, y otros se van un poco para el lado de la derecha, pero representan más que nada estos partidos de centro. Lo importante aquí, chiquillos, es que vean que la influencia entonces de la coyuntura internacional también se refleja en la formación de nuevas organizaciones y que van a tener una importancia fundamental desde la década del 60 en adelante, y que van a representar también la llegada de este nuevo movimiento internacional que está influenciado por el comunismo soviético, y que entonces va a abrir la posibilidad de crear un sistema socialista, comunista, en Chile.
Y esa apertura, entonces, esa posibilidad de crear un gobierno distinto es lo que va a marcar la política de los 60 y que va a seguir durante 1970. ¿Sí? Entonces, ya teniendo en cuenta esto, vamos a ver ya con más detalle cómo se está llevando a cabo los gobiernos durante esta época. Y tenemos el llamado periodo de las transformaciones estructurales desde 1958 hasta 1973. Pasamos ya a los gobiernos radicales, ya teníamos estos gobiernos radicales desde 1938 hasta 1952, y después de eso tenemos el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, que no lo tomamos mucho porque la idea es que veamos, más que los gobiernos en sí, veamos como veamos las medidas, las transformaciones más transversales. Así que por eso no nos detuvimos en eso, pero vamos a ver este periodo que está marcado por 3 gobiernos: el de Jorge Alessandri Rodríguez, hijo de Arturo Alessandri, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossens. Cada uno de los cuales está marcado por las distintas reformas, que son las que ustedes están viendo ahí a la derecha, y que hoy día vamos a terminar de ver la primera, la reforma agraria. También estos gobiernos se plantean otro tipo de transformaciones, como la nacionalización del cobre, que ya se va a materializar durante la Unidad Popular y el gobierno de Salvador Allende, y distintas políticas sociales y culturales, que son la herencia de esta figura del Estado benefactor en Chile. Por lo tanto, estamos hablando de un periodo en que la idea es llevar a cabo cada vez más transformaciones en Chile que modernicen la industria, que modernicen la agricultura también, y que además marquen el desarrollo económico en Chile, donde el Estado ahí sea el principal garante de los derechos sociales de las personas. Eso se va a mantener con relativa estabilidad durante estos 3 gobiernos. Si bien cada uno tiene tendencias políticas distintas, Jorge Alessandri sigue una tendencia un poquito más conservadora o de derecha, y Eduardo Frei es de la democracia cristiana, Salvador Allende perteneció al Partido Socialista. Si bien tenemos entonces tendencias políticas distintas, aún así las transformaciones o las medidas que van a tomar van a ser cada vez más progresivas y van a coincidir un poco en el tema de la modernización de Chile y el desarrollo de la economía. Y para eso, una de las principales medidas llevadas a cabo es lo que vamos a conocer como la reforma agraria. La reforma agraria, ¿por qué la vamos a terminar de ver hoy día? Porque es una de las principales medidas tomadas a cabo desde la segunda mitad del siglo XX y que van a marcar no solamente la economía, sino que también la sociedad de la época. Bajo la reforma agraria también se fomenta el desarrollo de los sindicatos y el desarrollo de la organización campesina. Y eso también va a marcar la sociedad de la época y va a marcar este camino de los movimientos sociales que ya habíamos visto que se tornaron muy importantes durante el siglo XX. Tenemos entonces un camino progresivo de medidas en torno a la reforma agraria que se llama así porque tiene que ver justamente con cambios en el sector del agro, en el sector de la agricultura, y cuyo objetivo principal es modernizar la actividad de la agricultura, aumentar la producción nacional para también llevar a cabo un desarrollo económico nacional centrado en la actividad local y en la producción local. Por eso, para poder llevar a cabo también este modelo ISIS que habíamos visto en la clase anterior, una de las principales bases para llevar a cabo ese proceso es la modernización de la agricultura. Por lo tanto, es el gran objetivo de las medidas de los gobiernos de esta época, de estos 3 gobiernos que habíamos visto. Y ya hacia 1962, entonces, con el gobierno de Jorge Alessandri, se crea la CORA, que es la Corporación de Reforma Agraria, cuyo objetivo es también introducir nuevas herramientas, nuevas maquinarias al sector de la agricultura, y además partir con una de las medidas más importantes del periodo, que tiene que ver con la expropiación de terrenos para pasarlos a manos del Estado. La expropiación es un término primordial en esta época, que tiene que ver con quitar el dominio de privados de ciertos terrenos agrícolas y pasarlos a manos del Estado y a control de familias campesinas. Eso
con la idea de aumentar la producción y trabajar esas tierras de mejor forma, no tenerlas ya solamente para haciendas o para viviendas personales de familias acomodadas, sino que para pasarlas a control de los campesinos. Y eso todo con el objetivo de la modernización de la agricultura. Para eso se crea la Corporación de la Reforma Agraria y se lleva a cabo este camino de la expropiación, que hacia 1962 es bastante pequeño todavía, es incipiente el desarrollo de esas expropiaciones, y se conoce como la reforma del macetero, en una expresión como un poco irónica para decir que el impacto de esa reforma agraria en esa época es mínimo, es muy pequeño todavía. Pero ya hacia 1967, con el gobierno de Eduardo Frei, se promulga la llamada Ley de Reforma Agraria, y eso ya va a avanzar un poco este camino de la reforma agraria, con el aumento de las expropiaciones y además con el aumento de la producción y de la modernización de la agricultura. Eso entonces ya es una política cada vez más latente para los gobiernos de la época, y el objetivo es justamente profundizar esa reforma agraria. Ya hacia el gobierno de la Unidad Popular y de Salvador Allende, esta reforma agraria continúa con la ley que se había aprobado en el periodo anterior, pero se llevan a cabo de manera mucho más rápida y mucho más intensiva el tema de las expropiaciones. Es mucho mayor y cada vez son más la cantidad de hectáreas y de terrenos que van a pasar a manos del Estado y van a pasar a control del grupo de los campesinos. Es cada vez mayor. Cuando ya veamos los ejercicios vamos a ver cómo se refleja eso. Pero la idea es entonces que ya hacia 1970 ese proceso de reforma agraria es mucho más rápido y mucho más intensivo. Y eso ya tiene que ver con las demandas de los campesinos que se están organizando ya en sindicatos. Se promueve la sindicalización campesina en la organización, y lo que va a producir eso también es una de las demandas más importantes de la época, que dice relación con el término del latifundio, el término de esta figura de control de la hacienda por parte de los patrones o por parte de privados. Por eso este afiche que ustedes están viendo acá dice muerte al latifundio. La idea es terminar entonces con el control privado de las haciendas y de los fundos y pasarlas a control público. Ya teniendo este camino en cuenta, vamos a cerrar un poco esto teniendo en consideración que esta reforma agraria, por ejemplo, es una de las herencias que deja la Revolución Cubana y el programa del comunismo soviético. Entonces, ya se van dando cuenta de cómo influye todos estos procesos internacionales, cómo influyen en Chile y cómo intentan llevarse a cabo bajo las medidas de los distintos gobiernos de la época. Entonces, ya en 1960 y hasta 1970 tenemos la implementación de estos programas sociales de distintas formas, pero cada vez más influenciados por este panorama internacional. ¿Sí? Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.